elección, entonces provocando una gran cantidad de muertes, están pensando en la posibilidad de desgastarlo para que se dé algo parecido a lo que ocurrió en Nicaragua y que yo hacía la referencia al principio de esta charla. Bien, como siempre los grandes perdedores, como usted decía, será la población civil. Los grandes ganadores, en caso, esperemos que no suceda, de una guerra entre ambos países, ¿quién sería el principal beneficiado? Y las empresas norteamericanas e israelíes que venden suministros de guerra y que a través de esa actividad económica arrastran otras actividades económicas. El desarrollo tecnológico del Silicon Valley en California sería impensable sin el complejo militar industrial del Estado norteamericano, que esta denominación, complejo militar industrial, se la dio Dwight Eisenhower, un presidente norteamericano de finales de los 50, general de la Segunda Guerra Mundial e insospechable de ser de izquierda, era del Partido Republicano, el más derechista de los Estados Unidos. Profesor, esperemos que esta posible guerra no llegue, esperemos que no sea posible. ¿Habrá alpargatazos? Habrá, pero previamente quiero hacer mi comentario sobre la fecha 26 de julio. Algo se vio ya en el noticiero. El 26 de julio de 1952 murió Eva Perón, Evita. Evita era una militante consecuente y una persona que tenía claro que el proyecto nacional y popular, como dijo la concejal del Frente para la Victoria, tenía beneficiarios que era el pueblo y tenía opositores y enemigos que era la oligarquía. Entonces, mientras tuvo fuerza, Evita combatió contra la oligarquía. Uno se podría hasta imaginar que si hubiese tenido la edad para hacerlo, la senadora Hilda González de Duhalde estaría diciendo: esta Evita qué crispada. En política hay que confrontar si uno quiere realizar algo para sus pueblos, porque los poderes quieren que las cosas sigan siempre igual y se niegan a entregar los beneficios que el general Perón y Eva tuvieron muy claro cómo tenían que lograrse. También un año después, el 23 de junio de 1953, fue el asalto al cuartel de la Moncada, en el cual quedó detenido Fidel Castro. Fue una derrota muy importante, pero plantó una semilla que luego va a fructificar el 1 de enero de 1959, cuando el ejército guerrillero, que había desembarcado 2 años antes y quedaron solamente 13 personas, entre ellas el argentino Ernesto Guevara, logró tomar el poder en Cuba. Y hemos hablado varias veces lateralmente de Cuba. Creo que está muy claro que más allá de lo que opine cada uno en términos de libertades políticas, en Cuba hay el mayor nivel de educación, el mayor nivel de salud, y no existe la desnutrición y la gente viviendo en la calle que existe en otros países de América Latina. Entonces Fidel Castro es arquitecto de una sociedad que contiene de modo favorable a los pueblos la situación de las masas del país caribeño. Y ahora sí, los alpargatazos son el mismo alpargatazo, pero bifurcado hacia lo internacional y lo nacional. Hacia lo internacional, el mismo alpargatazo es para Clarín, que presentó el problema de la posible guerra Colombia-Venezuela como si fuera una locura de Chávez, que estando en situación de deterioro interno sale como una guerra, como si Chávez fuera Galtieri, imitando al borracho dictador argentino que llevó a la muerte a tantos jóvenes en la guerra del Atlántico Sur hace 28 años. Se olvida que Colombia es el estado más armado de toda América Latina, se olvida del conflicto, del bombardeo de Colombia en Ecuador, se olvida de los falsos positivos, se olvida de los desplazados, se olvida de las terribles violaciones a los derechos humanos que realiza el Estado colombiano hace más de 60 años. Algún día vamos a volver a hablar sobre la situación de Colombia, aunque ya lo hemos hecho en algunas oportunidades, pero algún día vamos a preparar alguna columna sobre un libro para darlo más detalladamente la situación de Colombia. Y el alpargatazo nacional también es para Clarín, que presentó un titular: temas de la rural, de preocupación de la rural,
pobreza y retenciones. O sea, pretender que la sociedad rural se preocupe por la pobreza es desconocer la historia. La sociedad rural estuvo en contra del Estatuto del Peón, que moderó la pobreza en el campo argentino. Combatió al gobierno del general Perón, que fue el que más ayudó a los sectores populares en la historia argentina. Y en el conflicto del 2008, el programa de la sociedad rural era el lomo 80 pesos. Si el lomo está a 80 pesos, no lo digo yo, lo decía De Angelis, que era parte de la mesa de enlace. Si el lomo está a 80 pesos, el resto de la carne va a estar a 50 pesos. Y si la carne está cara, los de la ciudad vamos a vivir mucho más pobres. Es cierto que a la sociedad rural le preocupan los pobres, para que sean cada vez más. Lo que quiere la sociedad rural es que los pobres sean cada vez más y los oligarcas como ellos naden en dinero. Profesor, como siempre, un gusto que esté con nosotros. ¿Hasta ahí? ¿Hasta ahí? ¿Nada más para contar? Y sí, uno podría estar hablando mucho más, pero no quiero que esto pase a ser el programa de Raúl Isma, sino que siga siendo el noticiero y que siga su camino habitual. Profesor, como siempre, un gusto que esté con nosotros cada lunes. Bueno, hasta la semana que viene.